Ok, arrancamos grabación en 5, 4, 3, 2, 1. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tercer programa de Mis Finanzas. Su servidor Marcelo Lara. Como ya estamos haciendo costumbre semana con semana, pues vamos a hablar de los temas más importantes para sus finanzas personales y para que esto se vea beneficiado, sobre todo pues en su cartera. Hoy tenemos el gusto de tener a un amigo de hace muchos años y que es una persona que lleva dedicada a la área de protección, al área de seguros, más de 20 años y es una de las personas más acreditadas en este sector aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Se encuentra con nosotros Jorge María Alcocer. Jorge, bienvenido. Hola Marcelo, muy amable, saludos a tu auditorio, gracias. muy gentil por la invitación y pues bueno, aquí estamos, a ver en qué podemos servirles con mucho gusto. Un gustazo tenerte por aquí, ¿no? Te conozco desde hace muchos años, desde que arrancaste en esta actividad, nos lo comentaste y bueno, a lo largo de todo este tiempo pues hemos venido dándole seguimiento a tu trabajo y pues hoy la idea es que nos platiques acerca de bueno, cómo proteger nuestro patrimonio. Y concretamente, bueno, en temas que generalmente las personas no traemos pues en el radar y aparte no tenemos mucha información porque pues culturalmente no hemos sido formados para estar preparados para situaciones que en algún momento de la vida se van a ver. Y te pongo el ejemplo, las lluvias de ayer en la tarde en la ciudad, pues que causaron destrozos en varios lugares, ¿no? Y alguien va a tener que pagar, ¿o no es así? Sí, eso que mencionas de las lluvias de ayer son fenómenos naturales que es normal que ocurran y más en una época de lluvias. Querétaro normalmente las lluvias empezaban el 24 de junio, aunque ahora se atrasaron un poco, ¿no? Llegaron ahora con el mes de julio. Y efectivamente yo estaba ayer circulando por lo que es la avenida 5 de febrero. Qué valiente. Y no, 5 de febrero me refiero de Bernardo Quintana hacia Juriquilla. Y tuve la oportunidad de ver bastantes accidentes, ¿verdad? Vehículos descompuestos. Y también vi noticias, se inundó muy feo Lomas de Juriquilla, donde vi un coche que se fue a un camellón, que no se ve porque está la inundación, entonces tú no sabes qué tan hondo está. Yo tengo ya 25 años de dedicarme a la administración de riesgos y yo le recomiendo a toda la gente que conozco o a la gente que me da la oportunidad de platicar con ellos de que aseguren para empezar su vehículo, ¿no? Su vehículo porque puede tener diferentes riesgos. El día de ayer pues un accidente, se puede ponchar una llanta, se puede descomponer el vehículo, le puede afectar al motor y todo eso es gasto. Y si hay personas que tienen la cultura de tener un seguro, la enorme diferencia de tener un seguro a no tener un seguro es que con el seguro le hablas por teléfono a una grúa y vienen y te auxilian. Pero si no, tú por tu cuenta tienes que encargarte de llevar tu vehículo al taller, de pagar la reparación. Si tuviste un accidente, igual. Si tú ocasionaste el accidente, no nada más es reparar tu vehículo, sino el daño que generaste, ¿verdad? Muchas veces la gente no conoce, pero cuando tú tienes un coche asegurado y tú generas un daño a un tercero, ya sea en una persona o en un bien, eso se llama responsabilidad civil. La responsabilidad civil es cero deducible, o sea, no se paga deducible. Cuando tú tienes un vehículo, rápido te lo platico, puede haber coberturas, responsabilidad civil, que es daños a terceros, cobertura limitada, que es responsabilidad civil más robo, o puede ser cobertura amplia, que es responsabilidad civil más robo, más daños materiales a tu vehículo, ¿verdad? Cuando hay una colisión y tú eres el responsable, y si tu vehículo está dañado, tú pagas nada más el deducible para que se te repare tu vehículo. Si tú ocasionaste un daño a un tercero, la aseguradora va a reparar el daño del tercero sin costo para ti. Y si en el otro vehículo que tuvo la colisión contigo hay alguna persona que tuvo alguna lesión, eso se llama gastos médicos ocupantes, también tu aseguradora lo va a cubrir y no tiene ningún gasto para ti. Entonces, son cosas muy sencillas que la gente no sabe y luego no lo hace. Y sale más caro no tener un seguro que tener un seguro, ¿verdad? No, y yo en el tema específico del seguro de auto,
he tenido experiencias y en alguna que fui responsable, créeme que no hay nada más gratificante que el ajustador de seguros te diga, se puede ir a su casa. No tienes idea cómo te descansa el alma si tú generaste algún accidente que le pudo generar alguna lesión a otra persona, ¿no? Entonces, me pagaron mi vehículo, pagaron el vehículo de la persona a la que choqué, que también fue pérdida total, se hicieron cargo de los gastos médicos y pude dormir en mi casa ese día. Entonces, sí, no tienes idea lo que se siente el que puedas irte a tu casa. Digo, afortunadamente no hubo ninguna desgracia que lamentar, pero bueno, sí me patiné, pegué y sí estuvo fuerte el golpe, pero sí, no es nada más el daño material, es también el daño moral o el daño psicológico que tú tienes, ¿no? Y más si tú eres el responsable. Pero si tú dices, yo tengo mi vehículo asegurado, estás tranquilo porque estás contratando protección. Entonces, al contratar tú la protección, le estás cediendo el riesgo a una aseguradora, ¿no? Y todas las aseguradoras son buenas. Algunas personas se quejan, no, es que no me fue bien con tal aseguradora. A lo mejor no te fue bien porque no leíste las condiciones generales de una póliza o porque la persona que te vendió el seguro no te explicó. Pero todas las aseguradoras son buenas. Desde luego hay aseguradoras más grandes que tienen un importe más grande en sus fondos, en sus finanzas para el pago de siniestros, ¿no? No vamos a hablar de nombres para no meternos en problemas, pero lo importante es tener protegido tu coche, proteger a tu familia. ¿Para qué? Para alguna enfermedad, para algún accidente. ¿Con qué? Con un seguro de gastos médicos mayores, ¿verdad? Yo como buen vendedor, pues me gusta estar insistiéndole a las gentes que compren un seguro. Y hay gentes que me han llegado a decir, bueno, ¿cómo das lata? ¿Cómo molestas? Y yo les digo, sí, ahorita me odias, y el día que tengas un problema me vas a amar. ¿Por qué? Porque tuviste un accidente y lo primero que hiciste fue acudir a un hospital, llegaste con tu tarjeta que tienes un seguro de gastos médicos mayores y te atendieron. Y bueno, dando seguimiento precisamente a tu actividad, he visto que empiezas a promocionar seguros que también protegen, y es del tema que quisiera que nos ampliáramos un poquito, que también protegen el patrimonio. Y estoy hablando concretamente de la casa. Claro. Que es algo que yo creo que muchos desconocemos. Sabemos que, bueno, cuando adquirimos una vivienda tenemos un seguro, pero es porque si nos morimos, para que quede cubierto el monto. Sí. Pero en este caso, he visto también que, bueno, tú proteges la casa como tal, lo que hay adentro de la casa, y las afectaciones que mi casa pudiera generarle a un tercero. Es correcto. Al vecino, y por eso citaba el tema de ayer de los árboles, ¿no? Por ejemplo, de que se cayeron muchos árboles, y a lo mejor un árbol de mi casa, si se cae, pues puede dañar la casa del tercero. Entonces, cuéntanos, estos seguros van a empezar, de los que creo que muy pocos mexicanos sabemos y conocemos, son nuevos, cómo funcionan, y qué tengo que hacer yo para poder acceder a uno de este tipo de seguros, que igual, ante cualquier eventualidad, pues mi patrimonio, ¿no? Lo que tanto trabajo me ha costado ganarme va a estar protegido. Con mucho gusto. Mira, no son tan nuevos, aproximadamente tienen un poquito más de 20 años los seguros de las casas. El problema es que se les ha dado poca difusión, y se les ha dado poca difusión porque muchas veces un agente promueve más un seguro de vida o un seguro de gastos médicos porque le va a generar mayor comisión o mayor beneficio a él como agente. Sin embargo, el seguro para una casa, que es muy barato, protege muchas cosas. El seguro de una casa protege, como el caso de ayer, inundación, daños a terceros. Si tú tienes una casa y dentro de tu casa hay un árbol y el árbol se cae y lastima el techo del vecino, pues la responsabilidad es tuya porque el árbol está en tu casa, porque tú lo sembraste. Eso también te lo cubre el seguro. Te cubre incendio, te cubre anuncios luminosos, te cubre cristales, te cubre muebles y enseres, ¿verdad? Suponiendo si hay un incendio, pues te va a cubrir todo lo que está adentro. Y no nada más eso. A lo mejor en tu casa hubo una explosión en la cocina porque alguien dejó prendido la estufa de gas, y luego prendieron un cigarro o prendieron la estufa y ya había mucho gas en el ambiente. Entonces generó una explosión, y esa explosión de ahí derivó un incendio. Que, perdón, vemos en las noticias que esto es más o menos frecuente, ¿no? O sea, seguido salen este tipo de noticias. Claro que sucede, y ahorita también te voy a decir qué otro tipo de incendio sucede. Aparte de ello,
del daño que se ocasionó a tu casa, se protege el incendio del edificio y el incendio de los contenidos. Los contenidos es todo lo que está dentro. Pero además los daños a terceros, porque a lo mejor se incendia tu casa y el fuego o el aire lleva el fuego hacia la casa de la izquierda. Entonces ya se incendió la casa del vecino del lado izquierdo. Entonces eso también te lo cubre una póliza hogar, que es daños a tercero como responsabilidad civil. Y puede haber otro tipo de incendios. Si tú tienes algún aparato eléctrico, puede generar alguna chispa o alguna explosión espontánea, ¿no? Eso se da mucho, por ejemplo, en diciembre, cuando tienes tus arbolitos de Navidad y hay gente que se le olvidan. Ya las luces modernas, las que han sacado últimamente de foquitos de colores, ya no son tan dañinas como las anteriores. Las anteriores tú las dejabas prendidas toda la noche, se calentaba tanto el foco que hacía una pequeña flamita, ¿verdad? Y se derretía, entonces de ahí ocasionaba un incendio. Pues pasó muchos accidentes de esa naturaleza. Entonces yo invito a las personas a que contraten un seguro para su casa, que es muy barato y les da mucha tranquilidad y mucha seguridad. Estaba viendo que también, por ejemplo, incluso si tienes mascotas, si tus mascotas provocan algún accidente, ¿esto está cubierto? ¿Es correcto? Sí, mira, para mascotas, hay una de las compañías en las que yo trabajo, yo manejo 10, acaban de arrancar un seguro para mascotas, que en la mascota le van a cubrir gastos médicos, o sea, veterinario, y le cubre fallecimiento, tienes hasta un reembolso por fallecimiento. Y obviamente los daños que esa mascota puede ocasionar. Si tú tienes un perro y vas con el perro en la calle y el perro muerde a un niño o muerde a una señora o a un señor, el seguro va a responder por reparar las lesiones de esta persona que sufrió la mordida del animal. Entonces, eso te lo cubre el seguro de la mascota. También el seguro de tu casa. El seguro de tu casa no te va a cubrir ni el fallecimiento ni los gastos médicos de la mascota, pero sí los daños que ocasiona la mascota. Si tú cuando llenas una solicitud del seguro de tu casa mencionas que tienes un perro, dentro de los daños a terceros también se va a incluir los daños que genera el perro, ¿verdad? O a lo mejor no fue mordida, a lo mejor el perro se metió a la casa del vecino y le mordió unas cobijas que estaban colgadas o unas sábanas, entonces pues eso se considera un daño, ¿no? Uno tiene la obligación de reparar los daños que uno ocasione o los daños que ocasionen personas o animales que dependan de ti. Sí, y que pues muchas veces realmente puede llegar a ser algo oneroso, y al final pues como cualquier accidente, pues uno no, la mayoría de las veces no está preparado para enfrentar alguna situación. No estás preparado porque piensas que nunca va a ocurrir, sin embargo en cualquier momento puede pasar, y te sale mucho más barato tener un seguro y no utilizarlo que no contar con él y requerirlo. Por ejemplo, la oferta inmobiliaria aquí en Querétaro, yo creo que te ofrece casas promedio, obvio, hay más abajo, hay más arriba, de entre 1 millón y 1,5 millones. Para asegurar una casa de este monto, yo sé que aparte, bueno, pues tienes que ver cuáles son los objetos de valor en la casa y cuánto cuestan. Pero digamos, si asegurara la pura casa, sobre un rango de 1,5 millones de pesos, ¿cuánto me cuesta a mí el tener la póliza anual? La póliza y la tranquilidad de que ante cualquier eventualidad... Baratísimo, yo creo que estimo que estará entre 6 y 8 mil pesos, dependiendo lo que tengas, ¿no? de objetos de valor. Porque va a haber personas que te digan, no, es que yo tengo un piano que es muy caro, o tengo unas pinturas, o tengo unos espejos muy elegantes, pero 6, 8 mil pesos más o menos de problema, que es muy barato. Sí, porque si por ejemplo se mete el agua a la casa y me echa a perder pues el puro refrigerador chiquito, no creo que ya un refrigerador no vale. Mira, con una pesos, vez ¿no? que ocupes el seguro ya te ahorraste las primas de 15 años. Así de sencillo. Sí, pero la gente no tiene la cultura de contratarlo, ¿no? O incluso una persona en su salud, un seguro de gastos médicos mayores. A mí me dio mucha pena con un amigo, un muy buen amigo mío. Yo le decía, oye, cómprate un seguro. Yo nunca me enfermo de nada. Cómprate un seguro. No, yo nunca me enfermo de nada. Hace 1 año y medio le dio COVID. Su familia se gastó un dineral y además se murió. Sí, le dejó la deuda a la familia, ¿no? Su familia tenían algo de liquidez y tuvieron que estar vendiendo unos terrenos para pagar la enfermedad de su papá. Entonces, por no tener la cultura de contratar un seguro de gastos médicos mayores, que además es deducible en impuestos, tanto para IVA como para ISR. O sea, las personas que tienen un negocio o que tributan
ya sean comerciantes, profesionistas independientes, y más si son empleados, pagan impuestos. Entonces, tu seguro de gastos médicos mayores es deducible de impuestos. Entonces, si no lo tienes es porque verdaderamente pues eres una gente que no te quieres, que no te respetas, que no te procuras, ¿no? Sí, no. Y pues es lo que te digo, yo he comentado en otros programas, ¿no? Pues en la escuela, alguna canción nos enseñan a memorizar, pero deberían de enseñarnos pues, algunos otros temas de que hoy nos demandan. Finanzas personales básicas, cultura de la protección, en fin. Totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente muchas veces en la escuela nos dan algunos temas o materias para agilizar la mente, pero luego vemos cosas que nunca en la vida vamos a aplicar. Sin embargo, hay cosas que sí aplicamos en la vida que nunca vimos en la escuela, entonces la aprendes a través del tiempo o a través de otras preparaciones que tú tienes, ¿no? Oye, y comentabas ahorita el tema de los comercios. Por ejemplo, mi comercio, mi negocio, que también, bueno, pues Querétaro es un lugar con una cantidad increíble de comercios, ¿también se pueden asegurar así como una casa? Claro. Se les vende una póliza múltiple empresarial, ya no es un seguro de hogar, es un seguro múltiple empresarial que te va a cubrir incluso manejo de dinero en efectivo, porque hay comercios que manejan dinero en efectivo. Te va a cubrir todo el equipo que tengas de electrónico, el mobiliario, anuncios luminosos que en una casa no hay, pero en un negocio sí hay, todo tipo de cristales, lo mismo que repetí hace rato, también mobiliario o artículos de valor, ¿verdad? Y los daños que puede ocasionar tu negocio. O sea, yo hace muchos años conocí a un señor que era muy simpático y aparte era muy inteligente. Él diario en las mañanas estaba viendo las noticias, a ver dónde ocurría un siniestro. Entonces decía, se incendió un local en tal mercado, en tal lado. Se ponía en contacto con los vecinos y les decía, oigan, yo les vendo un seguro por si su negocio se llega a incendiar. Entonces ya vieron al vecino, se acaba de incendiar, entonces empezó a vender bastante. Y lo hacía también en colonias donde veía que alguna casa tenía algún problema, se ponía a contactar a los vecinos. ¿Ya vieron a su vecino lo que les pasó? Cómprenme mejor el seguro para que no tengan problemas. Sí, para que no tengan que es una manera de vender, ¿no? Es una medida para vender y dices tú, oye, pues es totalmente cierto. Y tan es cierto que ya ocurrió un siniestro, ¿verdad? Sí, ¿no? Y pues realmente hay muchos que a lo mejor se pueden prevenir, pero por ejemplo los que no avisan pues son todos los que tienen que ver con el tema climático, ¿no? Pues igual el temblor, el incendio, pues las inundaciones. La Ciudad de México tiene mucho más cultura de asegurar casas que el estado de Querétaro. El estado de Querétaro no es tan sísmico como la Ciudad de México. La Ciudad de México hemos tenido experiencias terribles, muy lamentables, pérdidas de vidas, personas que se les viene encima su casa, sus edificios, etcétera, ¿no? Entonces, la Ciudad de México sí tiene mucho más cultura por asegurar las casas, o por asegurar el negocio, o por asegurar un edificio, ¿verdad? Querétaro no es una zona tan sísmica, pero ya nos tocó algunos pequeños temblores, entonces el seguro de hogar también te cubre un terremoto, por supuesto, ¿verdad? Terremotos, incendios, inundaciones, etcétera. ¿Robo? Claro, por supuesto. Sí, ¿no? Que también, bueno, pues... Mira, te cubre el robo, pero para que se te cubra el robo tiene que ser robo con violencia. Y tiene que haber señales de que abrieron una puerta del exterior al interior. Porque a lo mejor si el robo lo hizo algún empleado tuyo, no te lo pagan. Ay. Eso es abuso de confianza. Entonces, si tú tienes algún empleado en tu casa, algún jardinero, algún ayudante de cocina, etcétera, y ellos te cometen un robo, es que es muy difícil demostrarlo, ¿no? Pero cuando hay violencia de afuera hacia adentro, entonces dicen, no, pues sí hubo robo. Incluso tengo hasta cámaras, ahí se ve que ingresaron 1 o 2 personas. Entonces ahí es más fácil que probarlo, ¿no? Y si tú tienes cosas de valor, se tienen que declarar. Tengo un reloj Rolex que vale tanto, tengo unos diamantes, tengo oro, tengo monedas antiguas, tengo dólares, euros, pesos, etcétera, pero se tiene que declarar. O sea, no le vas a meter gol a la compañía de seguros, decirle, oye, me robaron esto, no lo declaraste. O sea, tienes que declararlo y tienes que demostrar que te lo robaron. Y te lo van a cubrir. Tenía 1,000 millones de pesos venezolanos.
Pues bueno, hay cosas no creíbles, ¿verdad? O sea, eso Cosas es no como, creíbles. como 100 pesos, ¿no? Mira, yo te voy a explicar muy rápido qué es un seguro. El seguro es un contrato bilateral, es decir, dos lados. La compañía que te lo vende y la persona que lo adquiere. Oneroso porque cuesta y de buena voluntad. Yo te voy a asegurar a ti y tú me vas a decir a mí la verdad. Para vender seguros hay que tener mucha solvencia moral, ética y honestidad. Además, a nosotros los agentes de seguros nos regula la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y es una dependencia de la Secretaría de Hacienda. Entonces, para empezar, cuidan mucho el origen de los recursos cuando se paga una prima de una póliza. Cuidan mucho que no haya lavado de dinero, por un lado. Por otro lado, en el caso de un seguro de gastos médicos, una vez una persona me dijo, oye, ¿cuánto me cuesta el seguro? Le di un monto, 10 pesos. No, pues me sale más barato que la operación me vale 15. No, a ver, no te confundas. Si tú ya estás enfermo y te van a operar, todas las preexistencias están excluidas. Eso dicen las condiciones generales. O sea, no me vas a meter gol. No me vas a decir que vas a comprar un seguro porque te van a operar. Yo te voy a asegurar porque estás sano. Así es. Entonces, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, yo te vendo un seguro y a partir de 30 días te voy a cubrir cualquier enfermedad que ponga en peligro tu vida, siempre y cuando no hayas estado enfermo con anterioridad, y te voy a cubrir cualquier accidente. Y a partir de 30 días te voy a cubrir COVID, ¿verdad? Hay enfermedades que tienen periodo de espera. Por ejemplo, hay apoyo para las mujeres embarazadas cuando van a tener su alumbramiento. Entonces, las condiciones generales te dicen que después de 10 meses te dan un apoyo para el alumbramiento. Dependiendo del tipo de póliza que hayas contratado, es el monto que te van a dar de apoyo. Sin embargo, fíjate, si un bebé es prematuro y nace a los 7, 8 meses, la compañía te dice no hay apoyo. ¿Por qué? Porque las condiciones generales dicen que a partir de 10 meses. Entonces, yo les recomiendo a mis clientas o a una familia que contrata una póliza de gastos médicos mayores, no se embaracen ahorita, embarácense en 3 meses, ¿verdad? Porque incluso si llegara a ser prematuro, que nazca a los 7 meses, ya cubrimos los 10 meses y entonces ya van a recibir un apoyo. Aguanten. Aguanten, efectivamente, ¿verdad? Y hay otro tipo de enfermedades, por ejemplo, cáncer de garganta se te cubre al año, el caso de una hernia a los 2 años, el problema de operaciones en la nariz por problemas paranasales a los 2 años. Entonces hay diferentes periodos de espera. Para el caso del SIDA son 4 años. Entonces, lo importante es que cuando alguien te compre una póliza, tú con claridad les expliques, tienes estos derechos y tienes estos periodos de espera, ¿verdad? Hay algunas pólizas que te dicen que tienes 0 deducible por accidente. Hay unas pólizas que pagas algo de deducible por accidente. En caso de enfermedad que vas a programar una cirugía, y ya pasaron 2 años, no hay ningún problema. Únicamente tú pagas el deducible y la aseguradora le paga a los médicos y la aseguradora le paga al hospital. Y te sale mucho más barato tener seguro que no contar con él, ¿verdad? Y más cuando se presenta un siniestro. Sí, y de hecho, el objetivo de este programa es precisamente ir generando esa cultura financiera, ¿no? Hemos traído expertos. Te hablé de cosas pequeñas, pero Así hay es. cosas mucho más graves y mucho más delicadas. Un infarto, un cáncer, un problema en la espalda, en la columna, un derrame cerebral. Entonces ya hay cosas ya muy delicadas o un accidente fuerte, ¿no? Impagables. Definitivamente impagables. Antiguamente había personas que en el transcurso de los años habían hecho mucho dinero, pero como no tenían la cultura de contratar un seguro, se presentaba un problema de salud con algunos de sus familiares y tenían que sacrificar la riqueza que se construyó en muchos años por no tener un seguro. Y ahorita lo vi yo con una persona de Querétaro, unos rancheros muy ricos, y a la hora que se iban a repartir la herencia, que esta persona murió, llegó su esposa con los familiares, oigan, vengo por mi parte, tu marido ya se gastó su parte, aquí están las cuentas. Oigan, ¿pero por qué? Pues porque aquí está, se lo gastó, por no tener un seguro de gastos médicos mayores. O sea, tú puedes contratar un seguro de gastos médicos mayores que si tú tienes, por darte un ejemplo, 25 años o 30 años, el seguro te va a costar 20,000 pesos. Y vas a tener una suma asegurada de 80 millones de pesos. O sea, el beneficio comparado con la prima es nada, Sí, es insignificante. Sí, oye, pues en alguna enfermedad no hay dinero que alcance, ¿no? O igual si pagas 20 en un año, en 10 años pagas 200, en 100 años pagas 2 millones. Sí,
Estás asegurado por 80, Sí. por 40 veces más de las primas que pagarías en 100 años. Sí. Pero la gente no le da el golpe. Sí, y pues eso igual con el coche, ¿no? O sea, cuando te roban el coche, pagas el deducible, que incluso en algunas aseguradoras, que es el 10% generalmente por robo, ¿no? La pérdida total. Pagas el 10%, pero incluso algunas aseguradoras te lo descuentan de tu cheque, ¿no? No tienes que llegar y pagar. Dime si estoy equivocado. Sí, finalmente Pero entonces, por ejemplo, tu los coche, pesos son los mismos, independientemente que tú lo pagues o que te lo descuenten. pues a lo mejor te gastaste en un crédito de tu coche casi, no sé, bueno, vamos a suponer que lo sacaste de contado, un coche de 500,000 pesos, te lo Ajá. roban y no tienes el seguro, pues lloras, ¿no? Porque si lo sacaste financiado vas a tener seguro, pero si lo sacaste de contado es muy probable que a lo mejor no. Mira, la cultura entra cuando tú compras a crédito, sin que tú tengas, el que te vende a crédito te obliga. Si compras un coche a crédito, el que te lo vendió te obliga a comprar un seguro, porque van a decir, si se lo roban no me lo va a pagar. Así es. Entonces, si te lo roban, la aseguradora le paga a la persona que te vendió. Y es lo mismo con las casas, cuando compras una casa que tienes un crédito hipotecario, ¿verdad? El banco te obliga a que tengas un seguro de vida, a que por lo menos ese seguro de vida pague el adeudo Que de tienes la con el casa banco, ¿no? que estás adquiriendo o del adeudo que tienes con el banco. Efectivamente. Volvamos a los vehículos. Si tú compras un coche nuevo y tú negocias con la aseguradora, fíjate nada más, que la póliza sea a valor factura, ya te beneficiaste. Un coche nuevo, en cuanto sale de la agencia, ya se depreció el 15%. Es decir, un coche que tú compraste en 500, si a los 6 meses lo quieres vender, ya vale 75,000 pesos menos. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque así son las cosas. Sí. Porque tú ya hiciste deducible el IVA. Así Entonces, ya así está la situación. Y si han pasado 9 meses y el coche vale ya 420 o 430 y te lo llegaran a robar, pero tú negociaste que fuera valor factura, sobre todo en vehículos del primer año, pues ya la hiciste, porque no te van a pagar 420, te van a pagar 500. Ah, mira, buen tip, ese no lo sabía. Sí, o sea, ese seguro a valor factura se puede dar solamente en primer año cuando es un vehículo Nuevo. Y yo siempre lo recomiendo. Y te cuesta un poquito más. Pero si llegara a haber un siniestro, pues vas a recibir 500 menos el deducible. Si tú quieres, vas a recibir 450. Pero ya comercialmente el vehículo ya valía 410 o 420. Ah, mira, ese es un No, buen tip. y hay muchas cosas que yo lo platico con mis clientes, que yo lo he aprendido a través de los años, ¿no? Cosas que yo no sabía y que he estado aprendiendo. Ahí te va otro tip con los vehículos. Tú aseguras tu vehículo y tu seguro es por una cobertura de 12 meses. Y te lo roban en el mes 4. Tú puedes reclamarle a la aseguradora que te paguen el vehículo. Pero además, tú le puedes reclamar a la aseguradora que te regresen las primas no devengadas. Ah, mira, o sea, el equivalente a 8 meses en este El caso. equivalente a 8 meses. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, ya me pagaron el seguro, yo ya estoy feliz. Sí, es correcto. Pero también tendrías derecho a reclamar las primas no devengadas. ¿Por qué? Porque yo te pagué un seguro por un año y nomás lo compré 4 meses. Ah, mira, yo creo que eso muy poquitos o casi Entonces, nadie lo sabe, ¿no? Bueno, yo a mis clientes los asesoro correctamente porque me gusta trabajar con mucha ética. Entonces, les tengo que decir la verdad. Y yo siempre estoy del lado del cliente. Del lado del cliente siempre y cuando el cliente sea honesto y estemos actuando legalmente y estemos respetando las condiciones generales de una póliza, ¿verdad? Que como dato general, y lo comentabas hace rato, yo creo que las instituciones de seguros Ajá. son las más fuertemente reguladas por el sistema, bueno, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Son muy estrictos en el manejo de las operaciones. Por cada peso
que yo meto a la aseguradora, la aseguradora debe de tener uno de respaldo, ¿es correcto? Es correcto. O sea, a diferencia de los bancos, donde a lo mejor yo voy y meto el dinero, los bancos nada más tienen la obligación de tener un cierto monto para proteger mi ahorro. Pero si yo voy y contrato un seguro, sí o sí, por ley, por cada peso que yo devengo, la aseguradora tiene que tener uno de respaldo. Sí es correcto esto, ¿verdad? Sí es correcto, te voy a decir por qué. Porque cuando hay siniestros, los siniestros rebasan el pago de las primas. Entonces tú tienes que tener un respaldo mayor a tus primas. ¿Por qué? Porque el siniestro puede crecer mucho. ¿Qué sucedió en el COVID? El COVID ha sido, en la historia de los seguros, lo que más le causó gasto a las aseguradoras a nivel mundial. Porque hubo muchas personas que se enfermaron y gastaron mucho dinero en los hospitales. Algunos sobrevivieron y otros no. Pero además hubo muchas personas que fallecieron. Entonces, las aseguradoras tuvieron que pagar muchas pólizas de vida de personas que tenían seguro de vida y les dio COVID y se murieron. Y gastos médicos. Y muchas pólizas de gastos médicos mayores. Incluso hubo aseguradoras que quedaron en números rojos. Entonces, los socios les tuvieron que inyectar más dinero o las aseguradoras se reaseguran con aseguradoras más grandes internacionales para que las respalden en caso de siniestros gigantes, ¿no? Como fue el COVID. Como fue el COVID. Yo les he dicho a muchas personas, bueno, tú has visto que quiebran cajas populares, bancos. Nunca he visto yo en las noticias que digan que una aseguradora ha quebrado. Yo, así de las que conocemos. Mira, las aseguradoras están legalmente y financieramente muy respaldadas, por un lado. Por otro lado, se reaseguran. Por otro lado, las vigila mucho Hacienda. Por otro lado, el usuario o el cliente de una aseguradora, cuando siente que la aseguradora no es justa con él puede ir a la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Financieros. Entonces, también las aseguradoras pueden recibir quejas de la CONDUCEF porque no atendieron correctamente a un cliente. Entonces, las aseguradoras mejor hacen las cosas bien para evitarse quejas y problemas en la CONDUCEF. Que la CONDUCEF, a su vez, también es otra dependencia que regula la Secretaría de Hacienda. No, pues... O sea, está todo muy cuadrado. Sí, y pues realmente... Y existe la AMASFAT, que es la Asociación Mexicana de Compañías de Seguros, ¿verdad? Las aseguradoras manejan muchas veces más información, incluso que hasta las policías. Si alguien se quiere asegurar en un seguro de gastos médicos mayores y omite información que dice yo estoy sano y nunca me he enfermado y nunca me han atendido de nada, todas las aseguradoras tienen mucha relación con los hospitales o con las redes de hospitales grandes, llámese El Ángeles, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú contratas un seguro, la solicitud se va a una área que se llama suscripción. Y allí en suscripción dicen, Juan Pérez, ¿qué dice que no tiene nada? Mira, a Juan Pérez lo operaron hace 8 años en el Hospital de la Santa Cruz en Querétaro porque tuvo una hernia. Así está la información. Mira. Entonces, no puedes decir tú mentiras porque te van a descubrir. Por eso te decía, el seguro es un contrato bilateral, 2 lados, oneroso que cuesta y de buena voluntad. Pues mucha información y realmente pues da para muchos programas. Hay muchos temas que todavía queremos ir revisando. Ojalá en el futuro nos puedas acompañar y pues vamos ahí desmenuzando esto. La idea es que podamos tener a través de expertos pues información que les sirva a todas las personas. A ti, Jorge, a ver, después de esta plática, si yo tengo interés en generar la protección de alguno de estos seguros, el de coche, el de casa, el de mi comercio, el de gastos médicos, que son algunas de las líneas que tú manejas, porque pues manejas para empresas, manejas de vida, manejas de retiro, en fin, prácticamente por toda la experiencia que tienes. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Cómo me pongo en contacto contigo, Jorge? Mira, te doy 2 teléfonos, es 442-412-3892 y 442-412-3593. ¿Los dos con WhatsApp? Los 2 con WhatsApp, es correcto. Y te doy un correo, jorge.merea@gmail.com,
¿verdad? Y si te googleo en las redes, ¿cómo te Sí. encuentro? Te mando un mensajito. También estamos en Facebook, ¿verdad? Ahí, ¿cómo estás? Como Jorge Meré. Ahí estoy como Jorge Meré Seguros. Y pues bueno, ahora con el WhatsApp todo es muy, muy sencillo, ¿no? Pues, amigos, pues esperamos que esta plática les sea de utilidad. Aquí está la información de Jorge, por si ustedes quieren hacer o ser asesorados por él y bueno, pues empezar a construir la seguridad en el futuro de su patrimonio. Jorge, un gustazo de verdad tenerte aquí. No, muy amable. Te agradecemos, gracias por la invitación. Te agradecemos que te hayas tomado el tiempo y pues esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que te vemos por acá. Bueno, sí es la primera, pero esperemos que no sea la última. Correcto, señor. Te agradezco mucho. Pues muchas gracias, señores, y nos vemos la próxima semana.